La siguiente narrativa corresponde a un sueño bastante cargado de emociones, las cuales intentaré describir, porque tuve un sueño y lo recuerdo bien, estuve ahí. Algo enredado fue en un inicio, porque había alguien que por alguna razón había hecho algo lo cual no recuerdo bien. Me generaba la extrema emoción de tener que asesinar a alguien por lo que había cometido. No sabía quién era, pero sabía que lo reconocería cuando el tiempo llegara y lo haría de una forma poco ortodoxa. En mi mano apareció un metal punzocortante parecido a un tornillo de cuya procedencia poco sé, mas sí entendía el propósito de tenerlo en mis manos y el uso que le daría. Mi mente fue arrebatada con la imagen de cómo y qué hacer con ese objeto. Todo parecía confuso, pero la imperante sensación de tener que hacerlo gobernaba mi cuerpo. De repente, la idea de tener que apuñalarlo por la parte baja de la espalda, precisamente era en el área del riñón derecho. No quería hacerlo por el intenso debate de emociones entre rabia y culpa que se generaba en mí. Las consecuencias, sabía bien, precederían al accionar. Se desataría un mar embravecido a futuro en mi juicio por mi actuar, y no por lo que él había hecho. Razón que me había orillado a cometer ese crimen. Fue entonces que una voz me dijo, él había hecho ese algo terrible y repugnante, por lo cual tenía que hacerme cargo, pues esa voz que me confirmaba el atroz actuar de ese individuo fue mi esposa, lo cual encendió aún más ese impulso a hacerlo, ese sádico impulso que me llevaría a un mal actuar. Mas una vez que hube salido en búsqueda de esa persona, aun cuando no sabía quién era realmente, sabía que lo encontraría, y al hacerlo reconocería a la persona, y así fue. Lo encontré, la búsqueda había cesado, la espera había terminado y el momento había llegado. Después de tanto caminar por las calles buscando, lo vi de espalda, caminando despreocupado, con la guardia baja, sin remordimiento por lo hecho. Un día más había cursado en su vida sin novedad, nada extraordinario. Vestía una sudadera verde militar, a la cual le colgaba un gorro con 2 cintas verde oscuro, cabello rizado y de piel morena, tenis deslavados de tela y sin anudar, de estatura baja, que lo hacían pasar por alguien más de quien no te molestarías en pensar. Ocultaba un secreto bien guardado. Esperaba un poco más al seguirlo a distancia de 100 metros. Finalmente llegó hasta un lugar diferente, un vecindario el cual se notaba estaba abandonado. Las aceras tenían maleza ya crecida, postes en decadente estado, corroídos por el óxido, y casas con vidrios de ventanas rotas. Fue ahí donde sucedió, fue ahí donde lo confronté diciéndole lo que había hecho, y que estaba ahí únicamente para cobrar lo pendiente. Lo que nunca en esta vida alguien le haría pagar con el mismo nivel e intensidad con el que se cometieron los aberrantes actos de sus libres decisiones. Ligero en su pensar, pesado en su actuar. Mas cuando hube dicho esto, no sucedió lo habitual. No puso resistencia, ni procuró defenderse. Simplemente aceptó su actuar y se recostó sobre el concreto macizo de la acera en posición fetal, aceptando hiciera con él como bien me pareciera. Me acerqué hasta él, y titubeante en mi actuar acomplejado por mi forma de pensar y creer, simplemente actué como él hizo. En mi mano aún sostenía con firmeza ese metal con forma de tornillo. Me arrodillé detrás de suyo y descubriendo su espalda baja, lo hice. Le perforé la espalda baja, justo en el riñón derecho. Observaba cómo se retorcía y gritaba de dolor. Mas no hacía más que eso. Lo hice una y otra vez, generando un fatídico dolor agudo. La sangre no tardó en hacer presencia, fue casi inmediata, como un intercambio entre dolor y ese característico color rojo haciendo una corriente profusa de sangre. Sentí tener un cambio de parecer en lo que había hecho. Desesperado en mi absurdo intento de remediar lo que había hecho, intenté parar la sangre, mas ya era tarde. Sin vuelta atrás. Se había consumado el acto, y fue hasta entonces que sentí como si hubiese caído en mí un balde con agua caliente, que me di cuenta que a quien había asesinado era un amigo de la infancia, un ser querido, alguien con quien había tenido una amistad de largos años. Lo vi nuevamente, recostado sobre la acera. Vi cómo yacía inerte sin vida el cadáver de quien alguna vez fue mi amigo. Observé cómo mis manos estaban bañadas en sangre, aún con aquel objeto punzocortante, y mirando el horizonte asumí las consecuencias. No hice nada de lo que había pensado para después, como deshacerme del cuerpo. Simplemente me senté a contemplar mi error sin solución. Contemplé la muerte sin retorno. Un mar de emociones me sobrevinieron asaltando mi mente una y otra vez por haber hecho algo que no tenía reparo, y de lo cual rendiré cuentas en el otro mundo. Después de un largo momento me dispuse a caminar mi rumbo, a lo que posteriormente sentí despertar y estar controlando 2 cuerpos a la vez. Fue entonces que supe estaba soñando, y no era real. Mas cuando hube despertado nunca llegó la emoción que releva a las anteriores, proporcionando una aliciente a los errores cometidos en sueños. Tuve la misma sensación que me seguiría acompañando después de haber despertado. ¿Qué fue lo que soñé? ¿Acaso no habría sido solo un sueño? Incómodo desde su inicio. ¿Y lo será?
hasta el fin de mis días, aun cuando viva despierto.